Muy buenos días, conejitos del bosque encantado. El día de hoy comenzaremos con el tema de las estrategias de comprensión lectora. ¿Cómo leer mejor y entender lo que lees? Para entender cómo funciona el acto de leer, hay que tener presente que la naturaleza de la escritura es de carácter temporal, es decir, que escribimos y leemos palabras en un espacio de tiempo. Ojalá pudiésemos hojear un libro y que todo su contenido se traspasara a nuestra mente por arte de magia inmediatamente. Pero esto no es posible, porque el lector debe recorrer el texto de principio a fin en un espacio de tiempo para poder descifrar el mensaje que aquellas palabras quieren transmitirle, es decir, la intención comunicativa del texto. El punto de partida de toda lectura es el propósito objetivo con que el lector se acerca al texto, ya sea entretenerse, informarse sobre un tema específico, estudiar, etc., el cual determinará el tipo de lectura a realizar. Para comprender el texto y cumplir satisfactoriamente el propósito de la lectura, el lector debe aplicar dos estrategias, referenciales e inferenciales. El día de hoy veremos la estrategia referencial. Para mejorar nuestra comprensión lectora, es decir, nuestra capacidad para entender el mensaje de un libro o texto, lo primero que debemos hacer es identificar qué dificultades tenemos para comprender un texto. Pueden ser varias razones, pero las más comunes son las siguientes. En primer lugar, muchas veces no comprendemos el texto porque no conocemos el significado de todas las palabras. Veamos la siguiente oración. Su belleza es inmarcesible. Pero si no sabemos qué significa la palabra inmarcesible, no entendemos cómo es su belleza, si es algo bueno o malo, si su belleza es una bendición o una maldición. Pues cuando nos encontremos con una situación como esta, donde veamos una palabra cuyo significado no conozcamos, necesariamente tenemos que buscar en Google o en el diccionario qué significa esa palabra. Busquemos inmarcesible. Significa inmarchitable. Es decir, que no se puede marchitar, que es algo eterno. Entonces, ahora que sabemos el significado de esta palabra, sabemos que su belleza nunca desaparece con el paso de los años, pues no se marchita en el tiempo como las flores. Otro error muy común es que decodificamos de corrido sin analizar el significado de las palabras. Toda la semana me la pasé tomando. Toda la semana me la pasé tomando clases de baile. Pero chavito, por favor, no hagas comas cuando no existan. No hay comas, ni puntos, ni nada, nada más hay puras letras. Está bien, está bien. Adelante. No, y atrás también. Quiero decir que prosigas, chavo. Sí, leemos todas las palabras, porque sabemos leer español, pero no nos damos el tiempo de analizar el contenido de las palabras que leemos, muchas veces por la rapidez con que leemos. Esto se debe a otro error clásico, que nuestra lectura mental no respeta los signos de puntuación como las comas, puntos, punto y coma, comillas, signos de admiración, interrogación, acentos, etc. Estos signos de puntuación son los que otorgan el ritmo al mensaje para que sea más entendible. Si leemos muy rápido sin detenernos en los puntos, vamos a terminar confundiendo el significado de una oración con la siguiente y las ideas se nos revuelven, lo que da como resultado que no entendemos lo que acabamos de leer. Y para terminar, no releemos al final para atar los cabos sueltos, para conectar esas ideas que, precisamente por nuestra rapidez de lectura, no pudimos conectar y relacionar para comprender el significado de la totalidad del párrafo o del texto. Para combatir esto, existen dos tipos de estrategias de comprensión lectora. La primera es la estrategia referencial, que es la que veremos hoy, y la inferencial que veremos en la próxima clase. Las estrategias referenciales aplicadas a la lectura consisten en la búsqueda de datos explícitos, información en el texto que nos brinda los datos necesarios sobre su contenido. Hay que entender que el proceso de lectura no comienza al momento de que nos ponemos a leer las palabras del texto, sino desde antes, con la prelectura. ¿A qué me refiero con prelectura? Pues cuando vemos un libro en una estantería, por ejemplo, realizamos una lectura previa analizando el título, las ilustraciones de la portada, la sinopsis de la parte trasera, etc. Esto lo hacemos para buscar datos que nos parezcan interesantes como la intención comunicativa del libro. Veamos como ejemplo el siguiente libro, se trata de Harry Potter. ¿Qué lectura previa podemos realizar analizando la portada del libro? Lo primero que notamos son los dibujitos y el título. El subtítulo del libro es La piedra filosofal, lo cual suena como algo mágico, lo cual confirmamos analizando qué nos dicen los dibujos. Vemos a un niño volando sobre una escoba, detrás un unicornio y un castillo con un perro de 3 cabezas. ¿Ves que también podemos leer imágenes?
Estos dibujos efectivamente nos confirman lo que nos dice el subtítulo, que se trata de un libro de fantasía y aventura. La escoba y el unicornio nos recuerdan a la magia, por lo que debe haber brujas y hechiceros. Con esto estamos aplicando una estrategia referencial, porque nos estamos informando sobre cosas concretas. ¿Recuerdas que la función referencial del lenguaje funciona para informar? Pues es lo mismo en este caso. Si leemos la contraportada, la sinopsis nos cuenta de forma resumida de qué se trata la novela, es decir, nos informa sobre la intención comunicativa del autor, qué temas trata y qué objetivo busca con esta historia. Como por ejemplo, magia, amistad, valentía, fantasía, entretener al lector y estimular su imaginación. Todos estos datos son parte de una estrategia referencial que nos permite comprender mejor el texto que estamos a punto de leer, o incluso estos datos pueden no gustarnos y decidir no leer el libro. En el siguiente ejemplo, vemos cómo la portada del libro nos da referencias de todo lo que contiene la lectura interior que nos espera. Vemos el título, Mecánica de taller, y un dibujo sobre un mecanismo con piezas metálicas dibujadas, que seguramente en el interior del libro se nos explicará cómo ensamblar y hacer funcionar. Evidentemente, los temas que trata este libro serán de mecánica, taller, ingeniería, matemáticas, etc. Esto nos dice qué tipo de texto es. Y se trata de un manual informativo y operativo, es decir, nos informa qué son estas piezas mecánicas y la forma de operarlas para hacerlas funcionar. Suponemos que la intención comunicativa, es decir, la razón por la que el autor escribió este manual, es meramente educativa, para enseñarnos cómo funciona la mecánica. Como pudimos apreciar, la estrategia referencial para mejorar nuestra comprensión lectora, es meramente superficial, es decir, que solo nos muestra por encimita de qué se trata todo el libro. Y si tenemos la oportunidad de abrir el libro y revisar su índice, nos dará información aún más específica sobre el contenido total de la lectura. Por ejemplo, en el caso de Harry Potter, el índice nos dice que el primer capítulo se llama El niño que sobrevivió. Esto nos sugiere que un niño se enfrentó a algún peligro, un accidente y que vivió para contarlo. Estos pequeños detalles de información nos pueden motivar o desmotivar para leer o no leer el libro según nuestros intereses. Por último, en la sección de tareas de la plataforma, te dejé esta tabla que tienes que contestar. Se trata de Romeo y Julieta de William Shakespeare. Probablemente uno de los libros más famosos de toda la historia de la humanidad. Trata de identificar el tema del libro, es decir, de qué trata. También indaga qué tipo de texto es, si es una novela, un cuento y de qué género, si de drama, policíaco, fantasía, romance, educativo, etc. Y por último, ¿cuál crees que es la intención comunicativa de esta lectura? O sea, ¿qué mensaje intenta transmitir o para qué le sirve al lector? De seguro conoces la historia de Romeo y Julieta, y si no, ¿a qué estás esperando? Puedes buscar en internet un resumen de la historia para que puedas contestar la tabla. Nos vemos en la próxima clase, conejitos del bosque encantado. Adiós.